Vamos a ver la progresión de la angina estable. Y en el video anterior vimos qué es la angina estable. Aquí lo importante de este video va a ser explicar qué es la progresión de la angina estable, cómo se va a presentar, para no confundirla con una cosa que no tiene nada que ver con la angina estable, que es la angina inestable. Ya en los siguientes videos vamos a ver cuál es la angina inestable y también vamos a comparar la angina estable con la angina inestable y la progresión de la angina estable, porque muchos estudiantes de medicina y muchos doctores confunden la progresión de la angina estable con la angina inestable y son dos cosas totalmente distintas. Entonces, este video es para definir bien qué es la progresión de la angina estable, que pues es nada más una angina estable más severa, o sea, lo que vimos en el video anterior, pero más severa. Y luego vamos a comparar la angina estable con la progresión de la angina estable y la angina inestable para no confundir la angina inestable con la progresión de la angina estable. Entonces, vamos a ver qué es la progresión de la angina estable. Primero empezamos otra vez rápidamente con la angina estable. Entonces, la angina estable dijimos, esto es isquemia del corazón, y es una isquemia que es reversible. Reversible porque no tenemos necrosis, no hay necrosis. Y la isquemia se va a dar porque tenemos obstrucción, por obstrucción de la luz de la arteria, por el gran tamaño de la placa de ateroma, Entonces vamos a ponerlo. Digamos, aquí está el corazón, aquí está la aorta y aquí están las arterias coronarias, que son las primeras ramas de la aorta. Aquí, en las arterias coronarias, podemos tener placa de ateroma. Entonces aquí está una coronaria, aquí está la placa de ateroma. Y vamos a poner, digamos, varias coronarias. O sea, voy a poner coronarias de varios pacientes. Digamos, si tenemos una placa así, esta es una placa de ateroma. Y aunque obviamente pues está ocluyendo muy poquito la luz de la arteria, pues está ocluyendo. Pero el paciente no va a tener síntomas. No tiene síntomas. Si tenemos una placa, digamos, un poco más grande, así, puede ser que todavía el paciente no tenga síntomas, aunque se esté ocluyendo la luz de la arteria. Y es hasta que tenemos una placa, digamos, de este tamaño, en donde el paciente ya va a tener síntomas. Este tamaño está definido porque va a ser, si agarramos el vaso, así lo cortamos y lo vemos así, vamos a ver la luz de la arteria que es así, y cuando la placa ocluya más del 70%. Entonces, síntomas cuando tenemos oclusión de más del 70% de esta área. Todo esto es un área y digamos esto es el 50%. Aquí, la placa, que es lo que estoy poniendo en negro, está ocluyendo el 50%. ¿Sí? La placa está ocluyendo el 50%. Y un poquito más, digamos así, esto es que la placa ya está ocluyendo el 70%. Así. Entonces es cuando tenemos el tamaño suficiente de la placa que ocluye el 70% o más de esta área. Esta área se llama el área de corte transversal. Y aquí es cuando el paciente va a tener síntomas de angina estable. Los síntomas de angina estable, como ya lo vimos en el video anterior, es que el paciente va a tener dolor precordial cuando el paciente hace actividad física. O sea, literal, cuando el paciente aumenta la demanda de sangre de su corazón, pero para ponerlo fácil, digamos que es cuando el paciente está haciendo actividad física, que es, pues, es lo más común. Entonces, el paciente va a venir con dolor precordial cuando haga actividad física. Pero la actividad física varía, o es digamos, toda una gama, desde que el paciente está subiendo un escalón, hasta que, digamos, juega un partido entero de fútbol, O sea, todo esto es actividad física, desde subir un escalón, desde caminar, eso es actividad física, hasta jugar un partido de fútbol, solo que lo que varía, pues, es la intensidad. Obviamente, esto es más actividad física, esto es más intensidad que esto. Entonces, ¿qué es lo que define si el paciente va a tener dolor cuando el paciente está, digamos, jugando un partido de fútbol, que es mucha intensidad, o cuando el paciente apenas está subiendo un escalón? Esto depende de qué tan ocluida está la arteria. Digamos, tenemos un paciente que tiene la arteria así ocluida, puede ser que este paciente le dé dolor cuando está haciendo actividad física, pero una actividad física intensa, como es, por ejemplo, un partido de fútbol. Y digamos, ahora tenemos un paciente que tiene la arteria coronaria así. Entonces, la placa, vean cómo está muy grande, mucho más grande que esta. Aquí tenemos mucho menos luz por donde va a pasar la sangre
que le vaya al corazón. Entonces, aquí puede ser que el paciente tenga síntomas, tenga dolor precordial, cuando apenas va a empezar a hacer la actividad física. O sea, cuando apenas, digamos, sube un escalón. Obviamente, pues eso es muy mínima actividad física, pero es actividad física. Y puede ser que ahí nada más en el momento en el que sube un escalón le da el dolor precordial, porque aquí la luz es mucho menor que esta luz. Entonces, ¿qué es lo que define la severidad de los síntomas? O sea, mientras más severos son los síntomas, esto es que a menor actividad física o con menos intensidad de actividad física, el paciente ya tiene síntomas. Y lo que define qué tan severo es los síntomas del paciente es qué tan ocluida está la arteria. Entonces, la progresión de la angina estable, entonces tenemos un paciente, pero es un paciente normal. O sea, tenemos la arteria así. Tiene la placa ateroma, pero no está obstruyendo mayormente. Y el paciente no tiene síntomas. Pasan los años y la placa va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y de repente tenemos una placa, digamos, de este tamaño, en donde ahora el paciente le dan los síntomas cuando hace actividad física, pero con intensidad extrema, como es jugar un partido de fútbol. Siguen pasando los años y sigue creciendo la placa. Sigue creciendo la placa y ahora el paciente le da dolor, digamos, cuando camina, cuando camina una cuadra. Sigue creciendo la placa y ahora el paciente le da dolor cuando sube un escalón, nada más cuando sube un escalón. Pero esto es porque va creciendo la placa. Crece y crece y crece la placa y cada vez le va dando dolor con menos intensidad de la actividad física que va a hacer. Y puede ser ya que la placa esté súper grande, que hasta en reposo, aquí sí, hasta en reposo, el paciente va a tener dolor. Porque aquí ya la sangre que pasa es súper poca, que ni aunque el paciente esté en reposo, esa sangre va a ser suficiente para suplir la demanda del corazón. Entonces, en el video anterior vimos la angina estable, que es que el paciente tiene isquemia cuando hace actividad física, porque ahí necesita más sangre de cuando el corazón está en reposo. Y cuando el corazón está en reposo, para un paciente que viene con angina estable, generalmente la sangre que le llega sí es suficiente para suplir la demanda de sangre de su corazón. Y es cuando entra en actividad física, cuando ya no le es suficiente la sangre. Ya depende de qué tan ocluida esté la arteria, ya depende de en qué actividad física o con qué intensidad de actividad física el paciente va a tener la sintomatología. Mientras más crece la placa, con menos intensidad de actividad física, el paciente va a tener síntomas. Cuando la placa estaba, digamos, así de crecida, el paciente, digamos, no tenía síntomas en reposo, pero sí cuando hacía actividad física extrema, como jugar un partido de fútbol. Sigue creciendo la placa y el paciente no tiene síntomas en reposo, pero digamos que ahora tiene síntomas cuando camina, digamos, 2-3 cuadras. Sigue creciendo la placa y ahora el paciente, digamos, no tiene síntomas en reposo, pero tiene síntomas con la mínima actividad física, que es subir un escalón, por ejemplo, o el pararse de su silla para calentar una taza de café o una cosa así. La mínima actividad física, eso puede dar dolor precordial. Y si está súper ocluida la luz de la arteria por este gran tamaño de la placa de ateroma, puede ser que hasta en reposo el paciente ya tenga dolor precordial. Pero vean cómo esto fue un espectro, fue una gama, un espectro, desde que se empieza a formar la placa y cómo va creciendo y cómo el paciente no tiene dolor en reposo y va teniendo dolor con actividad física extrema y luego con menor intensidad de la actividad física, hasta que finalmente tiene dolor hasta en reposo. Pero en todos estos casos que puse, lo único que fui haciendo fue cambiar el tamaño de la placa. Como vamos a ver después, aquí nunca se mencionó nada de que se rompiera la placa. Entonces, progresión de angina estable es que conforme pasan los años, con menor intensidad de actividad física, al paciente le va a dar dolor precordial. Y esto es porque el tamaño de la placa va creciendo. Entonces, progresión de la angina estable, lo voy a volver a poner, es dolor precordial, cada vez con menor intensidad de actividad física, porque va creciendo, porque está creciendo la placa de ateroma. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.